su servidora Diana Solís. A nosotros nos tocó el tema de lípidos, pues los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y en menor cantidad van a contener oxígeno, aunque también pueden estar conformadas por azufre, fósforo y nitrógeno. Una de sus características de los lípidos es que van a ser insolubles en agua. Esto es porque sus moléculas son no polares, por lo tanto no van a ser atraídas por las moléculas del agua. Al tener un polar y un no polar, pues no va a haber cierta atracción, por lo tanto el aceite siempre va a quedar separado del agua, o sea, va a quedar hacia arriba. Otra de las características es que sí van a ser solubles en disolventes orgánicos. Esto es porque los lípidos poseen una larga cadena de hidrocarburos que son no polares y las grasas o los lípidos van a ser solubles en todos aquellos disolventes que no sean polares, como el éter, la acetona y el cloroformo. Otra de sus características es que poseen una larga cadena de hidrocarburos que pueden tomar forma de cadenas alifáticas saturadas, que son aquellas que tienen enlaces simples, o insaturadas que tienen dobles o triples enlaces. Ahora sus funciones, pues los lípidos tienen funciones de reserva energética, estructural, reguladora, transportadora, biocatalizadora y térmica. La de reserva energética pues consta de que por cada gramo de grasa o de lípido que nosotros consumamos nos va a dar 9 kilocalorías, que si lo comparamos con los carbohidratos o las proteínas, pues son quienes nos dan más. En el caso de su función estructural, pues consta de los fosfolípidos, de los glucolípidos y el del colesterol, que forman la bicapa lipídica de todas las membranas celulares. Su función reguladora consta de las hormonas esteroides que van a regular el proceso del metabolismo. En el caso de su función transportadora, pues consta del transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino, gracias a la emulsión de ácidos biliares y a las lipoproteínas. Su función biocatalizadora pues consiste en que va a facilitar o va a favorecer a las reacciones químicas que producimos los seres vivos, y también van a tener función térmica, que van a ser reguladores pues térmicos del organismo. Ahora vamos a hablar de su clasificación. Los lípidos, según su estructura molecular, se clasifican en saponificables e insaponificables. Los saponificables van a ser aquellos que van a poseer al menos un ácido graso en su estructura molecular. Este se va a dividir en simples y complejos. Los simples van a ser aquellos que solo van a poseer carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura. Aquí podemos encontrar los acilglicéridos y las ceras. En el caso de los complejos son aquellos que, aparte de tener hidrógeno, carbono y oxígeno, también van a tener azufre, fósforo y nitrógeno. Y aquí encontramos los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. En el caso de los no saponificables o insaponificables, son aquellos que no van a poseer ningún ácido graso en su estructura molecular. Y aquí vamos a encontrar los terpenos, esteroides y las prostaglandinas. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Fernanda Guadalupe Ramírez Gómez y mi tema que les voy a hablar es acerca de lípidos saponificables. Un lípido saponificable sería todo aquel que esté compuesto por la unión de uno o varios ácidos grasos distintos o iguales. Este compuesto se va a realizar mediante el enlace éster, difícil de hidrolizar, pero puede romperse fácilmente si el lípido se encuentra en un medio básico. Son aquellos que contienen ácidos grasos, pudiendo ser liberados mediante la hidrólisis o mediante la reacción de saponificación HOK y HONA. En este caso se produce la saponificación alcalina. Y ahora les voy a hablar de su función. La función que tienen los lípidos saponificables es que reciben los órganos y le dan consistencia o protege mecánicamente al tejido adiposo de manos y pies. En este papel facilitan o favorecen las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Son aquellos que tienen un grupo funcional éster que puede ser hidrolizado en condiciones alcalinas. Gracias. Mi nombre es Gabriela Corazón Álvarez López. Yo les voy a explicar acerca de la estructura de los lípidos. Como podemos saber,
los lípidos es la unión de un alcohol con 3 ácidos grasos. Estos van a llevar a cabo un proceso llamado esterificación, que sería la unión de un glicerol con 3 ácidos grasos. Por ejemplo, para unir el triglicérido, pues se va a unir con un glicerol y mediante todo ese proceso va a estar liberando moléculas de agua. Mientras que lleva a cabo el proceso de esterificación, se va a estar liberando moléculas de agua, por lo tanto, así podemos obtener el triglicérido. Hola, buenas noches. Les voy a explicar sobre la clasificación de los lípidos saponificables, los simples y los complejos, que tenemos como aciglicéridos, ceras en simples, y en complejos tenemos los fosfolípidos y los glicolípidos. Bueno, los aciglicéridos que están acá abajo, estas están formadas por la unión de moléculas de ácidos grasos con una de glicerina. Los tipos de estos lípidos están los monos, los di y los triglicéridos, que estos se les va a clasificar su nombre dependiendo de las moléculas de ácido graso que estas tengan. Bueno, las ceras en su componente químico tiene oxígeno, hidrógeno, carbono y puede también llevar nitrógeno, fósforo y azufre. Ayuda en la permeabilidad del agua. Bueno, ahora les voy a explicar los glucolípidos y los fosfolípidos, que estos son complejos. Los glucolípidos, estos son compuestos que contienen uno o más residuos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico en moléculas hidrofóbicas. Bueno, los fosfolípidos son lípidos anfipáticos que se encuentran en todas las membranas celulares, disponiendo como bicapas lipídicas. Pertenecen al grupo de los lípidos derivados de glicerol, presentando una estructura similar a la de los triglicéridos. Y acá podemos ver en imagen cómo podemos ver los fosfolípidos. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Daniel Alejandro. Yo les voy a hablar acerca de los lípidos insaponificables. Estos son una clase de lípidos que no se hidrosilan en presencia de hidróxidos. También son lípidos que contienen ácidos grasos como componentes estructurales fundamentales. Se encuentran moléculas con actividad biológica muy intensa y especializada. Ejemplo de ellos son algunas vitaminas, hormonas y coenzimas, entre otros, en sus funciones. Adicionalmente, los lípidos insaponificables pueden tener otras funciones. Entre ellas son las sales biliares, que actúan saponificando lípidos durante el proceso de digestión. Buenas tardes, mi nombre es Valeria López González y voy a presentar algunos ejemplos de los lípidos insaponificables. Primeramente tenemos a los terpenos. Estos son los principales de aportar aromas y pigmentos, como es a los cítricos, a las zanahorias, a la lavanda, en la vainilla, etc. Y son compuestos hidrocarburos, ya que están formados de hidrógeno y carbono. También están los esteroides. Estos los vamos a encontrar principalmente en sustancias como el esterol, y dentro de ellos vamos a encontrar el esterol, los ácidos biliares y las hormonas sexuales y esteroideas. En este caso sería el estrógeno y la testosterona. Y por último tenemos a las prostaglandinas, que su función va a ser la secreción de sustancias para la coagulación de la sangre y el cierre de las heridas. Las prostaglandinas también tienen la función de actuar como sensibilizadores de receptores de dolor ante caídas o golpes, y también ayudan en la reducción de secreción de los jugos gástricos. Buenas tardes, profe. Mi nombre es María de los Ángeles Yáñez Cruz y yo voy a explicar la estructura de los lípidos insaponificables. Bueno, los lípidos insaponificables empiezan con los terpenos. Los terpenos están constituidos por un hidrocarburo de 5 átomos de carbono llamado isopreno. Por la cantidad de isoprenos que tenga se denominará el nombre. Por ejemplo, si tiene solo 2 isoprenos será monoterpenos. Si tiene 3 isoprenos se le llamará sesquiterpenos, y así consecutivamente hasta llegar a los politerpenos. Este puede ser formado de forma cíclica o lineal. Por otro lado están los esteroides. Los esteroides están formados por 4 anillos tetracíclicos, 6 hexágonos y un pentágono. Estos 4 anillos tetracíclicos, que son la base de los esteroides, son llamados ciclopentano perhidrofenantreno.
Por último, tenemos los eicosanoides. Los eicosanoides están constituidos por una molécula base llamado prostanoato, que es derivado del ácido araquidónico. Y esos son los tres lípidos insaponificables y sus estructuras.